el siguiente vídeo que vamos a ver lo he hecho por dos motivos. En primer lugar, hace una semana, dos semanas, recibí un comentario de una amiga de Tarragona que tenía un olivo, ¿no? Y me preguntaba qué debía hacer para mantenerlo. Me añadía que llevaba 10 años con él. Le contesté que si llevaba 10 años con él no iba descaminada en lo que tenía que hacer con él, ¿no? En mi trabajo y en mi entorno de mis amigos y tal, pues se me ha dado con frecuencia personas a las cuales le regalan un arbolito. La verdad que los más frecuentes son los olivos, por esta zona, los olivos, los ficus, ¿no? Entonces, pues me plantean, dado que me conocían mi afición a los bonsai y tal, pues qué hacer con él, ¿no? Y luego, por otra parte, también Ana y Patti, en su boda, hubo una persona de una parte de su familia, o un familiar suyo, que le regaló un olivo. Este olivo ha estado en un patio interior de luz. ¿Mm? Entonces me pareció, aunque es un árbol muy sencillo aún, pero me pareció un poco eh, el ejemplo del modelo que podía utilizar para aquellas personas que no son aficionadas al bonsai, pero que tienen un árbol pequeño, un arbolito, un bonsai, ¿no? A su cuidado, ¿no? Entonces, la verdad que me he encontrado con mucha frecuencia que son olivos. Por otra parte, también recomiendo, por ejemplo, para este tipo de personas que les gusta tener una planta y cuidarla y tal, los ficus. Los ficus también van muy bien, ¿no? Porque en ambos casos son resistentes a la sequía. Que hay dos situaciones que se repiten en las personas que no están suficientemente entrenadas, ¿no? En el mantenimiento, o diríamos tres, ¿no? Uno, la ubicación. Querer colocar un árbol que vive al exterior, con muchas horas de sol y de luz, ¿eh? En el interior. Y claro, bueno, no es que no está en el interior, está en una ventana con mucha luz. Eso es interior, ¿no? Y sobre todo para ese tipo de plantas. Todavía para una tropical, pues podría ser, ¿no? Pero ese es uno de los problemas, la ubicación. Luego hay otra que está relacionada con el agua. Se dan los dos polos. Personas que se les seca porque piensan que riega bien, porque le han regalado un árbol con una tierra muy mala, que cuando se pone dura no penetra el agua, ¿eh? Con lo cual van acumulando sequía, 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 empiezan a caerse las hojas, ponerse amarillo y se mueren. A veces en los comercios no especializados pues le dicen, no, conocedores del tema, rígalo usted por inmersión, ¿vale? Produciendo el efecto contrario, es decir, lo metemos en agua, lo dejamos allí un par de horas, como nos han dicho, lo sacamos. Cuando vemos otra vez la superficie seca, lo volvemos a meter otra vez en agua, por inmersión. ¿Cuál es la consecuencia? Que el sustrato se va encharcando, va cogiendo mucha agua, no es un drenaje bueno y al final, ¿por qué se nos ha muerto la planta? Por exceso de agua, por dedumbre de raíces. Es decir, que es mucho más fácil recuperar un árbol que ha sufrido sequía que un árbol que está mal por exceso de agua. ¿Por qué? Porque el exceso de agua, lo más probable es que cuando nos damos cuenta haya matado a las raíces, lo cual no tiene mucha solución. Sin embargo, la parte aérea, si además es un árbol caduco, le quitamos la hoja, lo podamos un poquito y vuelve a brotar. Por lo cual siempre es más peligroso el exceso de agua que el defecto. Eso por ahí. Luego, cuando tenemos un árbol, no pretendemos que sea el mejor bonsai del mundo, sino tener un árbol agradable a la vista para nosotros, para la familia, los amigos, ¿no? Entonces, si nos centramos en estas dos especies, tienen cuidados bastante sencillos. Primero, no podemos pretender que un árbol esté 15, 20 años en la misma maceta sin tocarlo. Tampoco hace falta que lo trasplantemos con la frecuencia que hacemos con los bonsai. Buscamos otra cosa, ¿no? Pero sí es verdad que una tierra que está dura, que de tanto lavar las raíces están expuestas, que está deteriorada, necesita trasplantarse, ¿eh? Si trasplantamos bien
en la época adecuada, habitualmente inicio de primavera, no hay problema. O sea, un trasplante lo puede hacer de una de estas especies, lo puede hacer cualquier persona con unos mínimos conocimientos de jardinería. Cualquier vídeo divulgativo es suficiente, ¿no? Entonces, trasplantarlo. La ubicación es muy importante, ¿eh? Tenemos que tener el árbol donde reciba luz, sea una de estas especies que reciba luz, mucha luz y horas de sol. También es verdad que si no estamos muy pendientes, no tenemos un riego, tampoco lo vamos a poner en una zona donde reciba el sol desde las 10 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la noche. Son muchas horas de sol que el árbol toleraría, pero nosotros podemos regar en verano 4 o 5 veces. Pero si vamos a regar esporádicamente es una zona peligrosa. Es decir, vamos a buscar sol, pero con cierto grado de protección. ¿Vale? Luego el riego. El riego es mejor regar cuando la planta lo pida, es decir, cuando toquemos con el dedo. Si es una tierra como la cadama o cualquier otra que cambia de color al regarla, cuando va secándose, recupera un aspecto más claro, más marroncito, más grisáceo, entonces es el momento de regar. Si es con turba negra, es muy sencillo, vamos, muy sencillo. Si metemos el dedo aproximadamente 1 centímetro, lo sacamos y sale todo manchado de turba, esa turba está húmeda. Piquitos, vemos que se nos pegan los piquitos. Si metemos el dedo y vemos que no está al tacto húmedo y además no se nos queda pegado en la mano, ese árbol empieza a tener falta de agua, ¿vale? Entonces, más vale regar de cuando en cuando y abundantemente. No vale echarle medio vaso de agua y luego otro medio vaso de agua, porque hay una parte de las raíces que no está recibiendo agua, ¿vale? Entonces es mucho mejor dejarlo secar, seguir el ciclo, que se seque la tierra, un riego abundante, que se seque la tierra, un riego abundante. Ese es el mejor ciclo, ¿vale? Si regamos continuamente, podemos correr el riesgo de que el agua se pudra. Luego, a la hora de elegir sustrato, la tierra, en el vídeo he hablado de ello, ¿vale? Con lo cual no me extenderé mucho. Las distintas posibilidades de eso. Hablando de una persona que tiene un árbol y que no se va a gastar 18 euros en una bolsa de acadama de 10 litros, porque no lo va a usar, ¿no? Entonces, luego, a la hora de contener la brotación, porque tenemos un árbol pequeñito, y cuando hablamos de un árbol pequeñito es que si tenemos una terraza de 4x4, por ejemplo, queremos tener un árbol que tenga de altura 1,20 y de ancho 40 centímetros, pues también tiene los mismos requerimientos que uno que tenga 40 centímetros de alto. Y habitualmente es la poda. Hay un sistema sencillo que no tiene grandes pretensiones, pero sencillo, que es una regla que habitualmente. Primero, podar en verde, es decir, cuando el tallo está verde, la planta frena su crecimiento. Con lo cual, podar en verde y mucho debilita la planta. Podar en zonas donde ya hay un tránsito del verde a algo más leñoso, marroncito quizá en el ficu, grisáceo en el olivo, por ahí estimula, es decir, la poda en leña estimula, en la poda en verde frena el crecimiento. Luego todos los árboles tienen un crecimiento apical. Entonces, una regla genérica. Miramos el árbol, lo dividimos en 3 partes, primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Dejamos crecer las hojas libremente hasta que tengan 8 pares de hojas, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces podamos y hacemos una regla sencilla. Arriba, que es donde tiene más vigor, podamos a 2 hojas, es decir, quitamos todas menos el último par de hojas. En el tercio medio podemos dejar entre 3 y 4 hojas, y en la parte de abajo podemos dejar de entre 4 y 5 hojas. Estos son números. Luego la vista, pues más o menos nos indicará. ¿Qué buscamos con eso? Primero, que el árbol tenga cierto grado de conicidad, que no sea un seto inverso, que tenga cierto grado de conicidad. Segundo, el vigor, distribuirlo de forma de que en la parte más baja, que dejamos más verde, hay más circulación de savia, con lo cual el árbol no se olvida de esa rama, que es lo que tiende a hacer la naturaleza, crece hacia arriba y se va muriendo la rama de abajo, ¿vale? Entonces,
dejar crecer y podar. Dejar crecer y podar. La pregunta siguiente, ¿cuándo se poda? Pues, por ejemplo, el ficu. El ficu podemos hacer una cosa, podarlo al comienzo de la primavera, febrero, muy temprano, marzo por ahí, como vienen los tiempos estos calurosos, lo dejamos de hojas y esa primavera va a repartir y crecer con más ramas, ¿vale? El olivo se le puede hacer una poda de invierno, si cuando está parado, como en el campo, se hace la poda, ¿no? Si no, también se le puede hacer una poda justo antes de empezar la primavera, pero siempre más o menos siguiendo los criterios. Otra época de crecimiento de poda sería cuando el árbol crece mucho, cuando las hojas están madurando, es decir, estamos hablando de marzo, mayo, junio, ya están muy largas, están maduras, entonces en ese momento podemos aplicar otra vez esta norma de poda, ¿vale? Siguiéndola, 2 pares de hojas más o menos arriba, 3, 4 en medio y 5 o 6 abajo, ¿vale? Y prácticamente con estos cuidados, tenemos suficiente. El tema del riego, tenemos que hacer lo siguiente. Estamos hablando de una persona que tiene un árbol, que no tiene programador, que no está dedicado al árbol y que tiene su vida. Un árbol, si lo vamos a dejar 3, 4, 5 días, si lo regamos es el día de irnos generosamente y nos lo dejamos en una zona donde reciba 12 horas en verano prácticamente, o 12, 8 horas de sol, ¿no? Pues el árbol está bien, reciba el sol de la mañana, luego por la tarde no, o que aguante todo el día la sombra y luego entre un poco el sol. Es decir, entonces, ¿qué hacemos? Regalo abundantemente y yo hago una cosa. Cojo una bandeja que tengo bajita, la pongo debajo y río abundantemente y dejo que el agua quede ahí. Ese agua se va a ir evaporando en estos 3-4 días, va a dar una poca de humedad a la planta y algo de humedad entra por debajo del sustrato. Es decir, entonces nos vamos un jueves, venimos un lunes, si no lo ponemos en mitad del desierto, el árbol no va a tener problemas. Esto no es lo mismo que cuando te dicen en la tienda que como saben que no se riegan bien, lo pongas debajo de un plato y que lo tenga el plato siempre lleno para que no falte agua. Error. Lo más probable es que provoquemos una podredumbre. Eso no es lo mismo que regarlo, dejar el agua sobrante abajo y que ese agua en 2-3 días vaya evaporándose. ¿Vale? Si vamos a faltar más de 4 o 5 días, empezamos a correr serios peligros, sobre todo si la maceta no es muy grande. Si la maceta es grande y está en un sitio medio bueno, que no es mucha hora, vale. También es verdad lo que yo voy a proponer, que es ese árbol, pues a un amigo, a tu familia, a quien sea, pues va un momento y se lo deja. Claro, con una maceta de 50 centímetros, pues no va a resultar pesado, ¿no? Entonces, en esos casos, también es verdad que tiene mucha protección, con lo cual un platito debajo, un río abundante y la planta aguanta bastantes días, sobre todo dependiendo de la época, ¿vale? Si estamos en una primavera normal, entre comillas, pues si estamos julio-agosto, pues corremos a algún riesgo, ¿vale? Entonces, como he dicho, en este resto de vídeos que vamos a ver, hemos trabajado un poquito el árbol, hemos comentado unas cosas de estas. Es ya os digo, es un olivo pequeñito, pero que es como el que tiene mucha gente, que le regalaron a Patty y a Ana el día de su boda, ¿vale? Ahora tienen un sitio más soleado, después del arreglo que hemos tenido, lo más probable es que el árbol se expansione y vaya muy bien, ¿vale? Pues nada, aquí os dejo este vídeo para las personas que no seáis aficionados al bonsai, pero tengáis vuestro arbolito y queréis tener vuestra planta y que no se os muera, ¿vale? Pues nada, os dejo con el vídeo y ya veremos si os gusta o no os gusta. ¿De acuerdo? Pues aquí os dejo. Primero, vamos a ver un poco los síntomas del árbol, ¿no? Primero, el árbol se nota claramente que ha estado en un sitio sombreado, con lo cual ha echado unos tallos muy débiles, que no aportan fortaleza al árbol. Y además estamos viendo que, por ejemplo, una muestra que no tiene muchas raíces es como está de suelto el tronco, ¿entiendes?
Entonces, tiene turba, que bueno, se puede cultivar en turba, pero lo vamos a echar a un grano más suelto, con una granometría más gordita, para que las raíces se expandan con más facilidad. Y para hacer el trasplante, pues estos requerimientos tan altos de savia y nutrientes que tiene, se lo tendremos que quitar, para que la planta ahora dedique más tiempo a las raíces que a la parte de arriba. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el trabajo que acabo de decir. En cuanto al sustrato, mira, por ejemplo, se podría cultivar en turba. Lo digo por la gente que a lo mejor tiene un arbolito, le han regalado un árbol y no son aficionados al bonsai, pero están muy contentos de tener su árbol ahí, que lo que quieren es que les dure mucho tiempo, ¿no? Entonces, se puede utilizar turba. Claro, son personas que a lo mejor no tienen, o sea, no saben dónde comprar las tierras y tal, ¿no? Entonces, la turba sí la pueden comprar en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué es lo que le añadiría yo a esto? ¿Para qué? Para idear la turba un poco, porque si la turba se seca mucho, penetra mal el aire y el agua, entonces se puede añadir un producto que lo hay en muchos sitios. Es un producto que hay en muchos sitios. Yo tengo este contenedor que compré, ¿vale? Esto es perlita. Esto es un mineral que parece casi corcho. ¿Por qué? Porque pesa un poco, ¿ves? Pesa poco, pero es un mineral y pesa poco porque tiene mucho aire. Entonces tiene mucha capacidad de absorber aire, que siempre hemos dicho, las raíces necesitan aire, oxígeno, y retiene agua y nutrientes. Vale. Y a su vez es un factor disgregante de la turba. Esta turba está muy compacta. Si le echamos un 20 o algo así, o un 30% de perlita, se puede cultivar en turba, y Parece crece como corcho. Sí, parece que pesa No muy pesa poco, nada. pues es de origen mineral, es un mineral. Entonces, vamos nosotros seguramente usaremos una mezcla que es solo para olivos, que es un poquito de lava volcánica y pomice, que retiene el agua. ¿Por qué? Porque tú vas a tener también, o sea, tú no eres una persona que va a estar no tiene un riego por goteo, no sé cuánto, entonces hay que echarle un sustrato también de defensa. Y repito, en este caso, la que te va a dar un poco de soporte y de defensa a las raíces va a ser el pomice, porque igual que la perlita, tiene muy porosa y tiene donde albergar agua, ¿vale? Bueno, pues esto va a ser muy fácil de sacar de ahí. ¿Por qué? Porque tiene que tener un cepillón. Espera, no, mira. Cuando queramos hacer eso, si hace eso, que salen algunas, pero pueden subir las plantas. Hacemos lo contrario. Colocamos la mano aquí, así, ¿eh? Y hacemos este movimiento, ¿vale? Ya lo tengo yo. Pero no ha sufrido ningún trauma en la esa. Estoy viendo aquí que hay una especie como de grano, de arena, de sílice, ¿no? ¿Eso por qué? Porque se quedó un poco sin tierra y yo tengo en mi casa tierra de cactus y dije, bueno, pues si los cactus están al sol y los olivos en Andalucía también, pues le eché un poco de tierra de Pues cactus sí. por En esta encima vida, y no le ha sentado mal. el sentido común nos sirve para mucho. Igual que la falta de sentido común también nos estropea mucho. Entonces, efectivamente, el sílice hace un poco la función de la perlita. Sí, digrega un poco la, ¿eh? la tierra, ¿no? Por hecho, tampoco es muy típico de la turba que tenga grupos secos, ¿no? Sin embargo, esta está bastante suelta, ¿no? No estaría mal. El hecho de que no tenga entonces raíces, yo lo asocio más que a un sustrato malo, que no lo parece, es a una debilidad general del árbol. O sea, tú el árbol lo has tenido en un patio interior, con un crecimiento muy errático, muy difícil, entonces ha echado pocas raíces. Ten en cuenta que el árbol es un árbol netamente mediterráneo, de muchas horas de sol, ¿no? Entonces, claro. En el interior no la ha tenido. Exactamente. Ha tenido sombra. Quiere mucho, mucho sol. Incluso una ventana muy iluminada, muy luminosa, tampoco. El olivo necesita sol, ¿vale? Vale. Entonces, por ejemplo, estamos viendo ya lo que es la parte baja del tronco, que es el nevari,
que está un poquito más gordita. Entonces, en este siguiente plantado, vamos a dejar que... Por encima un poquito. Eso, que se vaya Vale. viendo ya, que pierda ese aspecto de bolígrafo, ¿no? Vale. Que puede tener el tronco cuando no tiene ninguna. Estamos viendo que raíces tiene, pero Muy débiles, muy finitas. pocas. Se No rompen. no ha hecho cepellón, no es duro, no. Está realmente. Vale. Entonces, fijaros, el porcentaje entre lo verde y las raíces es mínimo. O sea, cuando es al revés, ¿no? Un árbol que esté sano tiene que tener mucho cepellón comparado con el verde, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pues ya se acaba aquí todo su... Sí. Bueno, ahora ya lo vamos a cambiar de sitio y ya sí va a estar al sol, pero en exterior y al sol. Eso es. O sea que la próxima vez que le veas tendrá mejor Va a aspecto. tener horas de Sí, sol y de mejor aspecto seguro. Entonces, ahora mismo no vamos a tocar ninguna raíz, aunque crezcan en direcciones extrañas, ¿no? Como una que vale. tenemos aquí, esta, realmente es una raíz del otro lado. Sí, Esa en está condiciones cruzada. normales la cortaríamos, pero como tiene tan poco, no lo vamos ni a tocar, Vale. ¿vale? Ya tenemos preparada la maceta, que como no tiene muchas raíces, no tiene sentido ponerla más grande. Le hemos puesto su malla debajo para que no se salga el sustrato y le hemos puesto un alambre no muy grueso para agarrarlo un poquito al árbol. Aunque no tiene muchas raíces, aprovecharemos, perdón, este tronco a ver si con este lo podemos sujetar un poquito, sobre todo para que no se mueva hasta que eche raíces, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la palita? ¿La tienes tú? Vale. Pues venga, échate ahí como... Echa bastante porque vamos a... Primero vamos a ver ahora el nivel de plantado. Se va a quedar más alto. Echa. Estamos usando sobre todo una mezcla, ya hemos dicho, de pómice y lava volcánica, que tiene además una ventaja, que no se descompone. La lava volcánica prácticamente no se descompone y el pómice algo, pero tampoco, dura mucho. Aguanta años. Sí, es muy duro, es de origen volcánico, entonces vamos a hacer una primera puesta. A mí me gustan las macetas que tengan un poquito de borde, quedan más bonitas que si están hasta arriba, ¿sabes? Vale. Entonces, si lo dejáramos aquí, pues tendría una altura, echa un poquito más, echa un poquito más. Otro más. Perfecto, ahí en medio dejamos un montoncito, así. Ahí. Y acoplamos el árbol, ¿vale? Vale. Vamos a tener en cuenta para sujetar el tronco ponerlo en este lado, ¿vale? Pues yo creo que así se va a quedar bien, ¿vale? Mira, como está muy suelto, vamos a echar sustrato y palillear un poquito y después lo sujetamos. Por encima, ¿no? Sí, te voy echándole y yo voy distribuyéndolo por el palo con los palillos. Echa bien por un lado y en otro, ya lo he hecho. Podemos tener un olivo de este tipo en una terraza o podemos tener un olivito de 1,20 m. Lo único que tenemos que hacer es controlar el crecimiento con la poda. Ahora vamos a ver lo de la poda, ¿vale? Échale. Vale. Bueno, yo creo que echa otro poco más y ya está. Vale, bajamos un poquito, así. Esto hay gente que tiene hijos, perrijos y olivijos. Ay, hijo. Hay que cuidarlo. Desde luego el que menos atención te va a reclamar. Mejor. Porque... El más autónomo. Bueno, pues ya está, ¿vale? Pues ahora mismo, para evitar que las raíces, las pocas raíces que tiene, sufran con la sequedad del sustrato y se deshidraten, lo primero que vamos a hacer antes de tratar el verde,
lo vamos a dar regarlo. un buen riego. Bueno, pues ya tenemos el olivo en su sustrato nuevo, ¿eh? Y regado, ¿vale? Entonces, como dijimos al principio, este olivo ha estado en un patio de luz, con lo cual tenía nulas horas de sol y alguna luz muy tamizada. Entonces ha echado brotes muy débiles. Entonces ahora resulta que está en una terraza con mucho sol y además está recién trasplantado. Entonces esos brotes verdes no nos sirven para nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a quitárselos. Porque a lo que necesitamos nosotros son muchos brotes de las zonas leñosas interiores. No necesitamos que el árbol se ponga así de largo, ¿no? Con este pequeño. Entonces, a la hora de quitar, nos vamos ahí, no quitamos en la zona verde, porque eso frena el crecimiento. Nos bajamos un poquito, ¿veis? No sé muy bien en cámara, pero aquí hay una transición entre verde y ya menos verde, ¿no? Más grisáceo. Y aparte que las hojas, evidentemente, estos son hojas verdes de tierna y estos son hojas más coriáceas, más duras, ¿no? Entonces nos venimos aquí y cortamos, ¿vale? Aquí vamos a hacer solamente eso. Las hojas nacen por pares, pero unas están en distintos ejes. Entonces, eso a la hora de cortarlo hay que tener en cuenta. Si yo esta rama está horizontal y los brotes creo que sean horizontal, no puedo cortar por encima de dos hojas que vayan para arriba y otra abajo, sino dos ramas que vayan dos hojas. Entonces yo me voy a por dos hojas, ¿vale? Veo que esta y esta van de arriba abajo y la siguiente laterales. Pues me voy a la siguiente, ¿vale? Se corta por encima de las horizontales, no hacia arriba. Exactamente, para que los brotes nuevos salgan de la base del peciolo, que es donde están las yemas latentes, y van a salir en el sentido que hemos dejado el corte. Aquí lo mismo, ¿vale? Si el árbol estuviera más sano, incluso podríamos defoliarlo para que echara nuevos brotes, pero con lo débil que está, no, un defoliado va a ser demasiado. A pesar de que es un árbol perenne, tolera bien el defoliado. Aquí igual, vamos por estos dos. Vale. Esta rama vamos a hacer lo siguiente, la vamos a dejar, porque necesitamos un ápice, porque está desmochado. ¿Vale? Entonces, esta que es la que está creciendo más arriba, ¿vale? Se ve aquí la que crece más con ángulo hacia arriba, menos horizontal, pues la vamos a dejar de ápice. Entonces, para que engorde más que la otra, le vamos a dejar todo el crecimiento, ¿vale? Entonces, vamos aquí. Ahora el árbol nos va a dar un poco de pena porque se va a quedar muy escuálido, pero el resultado va a ser espectacular en cuanto a esa, como está dentro, la hemos cortado un poco más, ¿vale? Si hay un brote pequeñito, si lo cortamos lo frenamos porque es todo el brote verde, entonces lo dejaremos, ¿vale? Y yo creo que no nos queda ninguno más por ahí. Este es el típico caso de que cuando el árbol lo trasplante en la regla se queda más feo, más pobre, más estropeado que cuando estaba. Pero hay que tener perspectivas de futuro. Yo nos vamos a jugar una invitación, que en 3 semanas va a estar, 3 semanas. Vamos a ver, hoy estamos Hoy es 30 de marzo. a 30. Pues si el 21 o el 22 está lleno de brotes, sin lugar a dudas. Y esto, por ejemplo, este toconcito que tiene Eso aquí, se lo vamos... ¿lo quitamos? Sí, se lo vamos a quitar. ¿Y de ahí saldrá una rama nueva o ya no? Vamos a ver, buena pregunta esa. Vamos a ver. Hay un árbol en particular que es el arce, que cuando podas una rama, de la circunferencia de la poda nace un brote, casi seguro, o dos. Entonces es un truco que se suele utilizar. Si yo tengo una rama que tiene esta dirección y arriba tiene otra exactamente igual, si yo la corto,
en el arce, me echa una yema en un lado o en otro, con lo cual antes tenía dos ramas así, Paralelas. quito una y los brotes van a estar laterales, con lo cual van a estar alternas. El olivo es muy parecido. El olivo a veces de donde podas te va a echar un brote, ¿vale? Vale. No necesariamente, pero bueno, tampoco esos tocones no los queremos para nada. Y además, si los quitamos, las llagas e eso, pues van un poco a borrar ese aspecto de bolígrafo bit que puede Vale. tener ahora, ¿no? Ganando un poco en aspecto, ¿vale? Vale. De todas maneras, en cuanto engorde, verás cómo ya aparece. ¿Eh? Si no, lo vemos aquí abajo, ¿ves? Aquí está la corteza menos, Sí. menos lisa, ¿no? Sí, ¿Vale? ya más, como más mayor. Y pues entonces lo vamos a echar un poquito para evitar infecciones. Sí, que aunque le echemos esta masita, el brote puede llegar a salir en el corte Sí, del sí, tocón. esta masa es realmente una película fina, Vale. no es como otras más, que son como plastilina, son más densas, y entonces, pero esto una vez que se seca, prácticamente ahora se ve mucho, es muy escandalosa, pero, pero enseguida se blanquea y se pone casi transparente. Si quieres, mira, con este quítale un poco el exceso que tenga de, no te, vamos, que tampoco es, pero sí, un poquito de, por estética más que por otra cosa. Ahora mismo se queda muy escandaloso, pero que eso, ya te digo, forma una película transparente, ¿eh? Que no se va a notar. Bueno, y aquí arriba teníamos como una especie de plastilina para proteger ese corte y ya Exactamente, está curado. exactamente. Vamos a ver, eso Ha es otra quedado bien. cosa. Cuando cortamos o hacemos una poda drástica, el árbol, para no sangrar, como pasa en un miembro de un ser humano, tiende a hacer una vasoconstricción, en este caso de los vasos de savia, para que no sangre mucho. Entonces lo seca. Para cerrarlo, lo cierra y lo seca. Entonces esas zonas secas evitan que el árbol prospere y la cierre. Al haberle puesto esa plastilina que hemos visto antes, hemos conseguido que la zona seca sea de, por ejemplo, medio milímetro. Sin pasta hubiera secado 3-4 milímetros, con lo cual el cuerpo extraño sería más grande. Vale. Entonces va a ser mucho más fácil, cuando ahora no, porque mareamos mucho, cuando le comamos un poquito con una fresa, con una tijera cóncava de esta, le quitamos un poquito y el contorno de la corteza se estimulará y va a cerrar eso. Vale. Y además siempre cierra mucho más rápido si cuenta en el borde cercano de la poda con una rama. ¿Por qué? Porque tira la savia para arriba. Y al tirar savia para arriba aporta savia también a la cicatrización. ¿Vale? Y luego otra duda que a mí me pasa en general con cualquier planta. Sí. Cuando las hojitas por la punta están Sí. secas, que eso está muerto, Sí. ¿eso hay que cortarlo la puntita o se deja? No, La punta seca no se corta. no. Si se secan mucho la punta, estamos fallando en el riego, o no sé, si usamos un abono químico, no biológico, de estos orgánicos, que digo, pues pueden aparecer esas quemaduras. No, eso sí, yo sé que se hace en plantas en el interior de las casas, las palmeras, muchas plantas, lógicamente, es lo mismo que el corte este. ¿Qué hacen? Que corta lo seco, pero a 1 milímetro dentro de lo seco, porque si corta lo verde, vuelve otra vez a secarse. Entonces, ¿qué hace? Que corta por lo seco, justo, deja medio milímetro de seco, con lo cual puede ser que no avance. Y el aspecto del árbol o de la planta sea mejor, porque se ve verde, no se ven las puntas secas. Pero realmente no se ve. Supongamos que este árbol sufre un poquito y se ponen muchas hojas feas, pues cuando esté más fuerte se defolia, se quitan todas las hojas y volverá a echar a hojas nuevas. El objetivo, aunque sea un olivo, que no es un uyastre, o sea, un uyastre, eso en Mallorca, un acebuche, la acebuche echa las hojas más pequeñitas, el olivo tiende a echarlas más grandes, ¿vale? Cuanto más sol tenga, más pequeña la echa, y se queda de mejor aspecto, ¿vale?
Pues nada, aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Genial. Vamos a darle esas 3 semanas de margen, ¿m? En el que si no sufre ningún sofoco ni accidente Mira, aquí de tiene una pérdida. pizca de seco que se puede quitar. A ver, Ese. sí, esto es restos de poda antigua. Sí, Yo todos los que he podado, los he podado 2-3 milímetros por encima, para que la seca no estropee la yema latente que hay en la hoja. justo de eso. Pero cuando hacemos distintos arreglos, vamos encontrando esos tocones secos, y es el momento de quitarse. Vale. Aquí se ha quedado una raíz Sí, se ha fuera. quedado como exterior. Como tiene tan poquita, Mm. yo lo que hago cuando termino otra planta, todas las que se asoman las corto, pero como tiene tan poquita, ¿vale? No La vamos mantenemos. a eso, no vamos a desperdiciarla. Vale. ¿Vale? Genial. Pues nada, Queda muy bien. en estas 2 semanas, 3 semanas, sol directo no debe recibir. Bueno, ¿eh? Y el riego no debe fallar, sobre todo al principio. ¿Vale? vale, genial. Y nada, Gracias. un arbolito. Claro, el olivijo. Hijo. Adiós. Chao.